Grabar. Muy bien, a partir de este momento ya la llamada se está grabando y nos va a servir para respaldo. Ok. Personalidad jurídica de las sociedades mercantiles. Ya vimos que las personas jurídicas tienen personalidad. Ahora veamos los elementos de las sociedades. Síganme, por favor. Tienen 3 elementos. Tomen nota, por favor, en un cuaderno, en su computadora, todo, porque esto, a pesar de que va a quedar grabado en video, necesito que lo vayan memorizando y entendiendo. ¿Verdad? Las sociedades, para entenderlas, hablamos de 3 elementos. El elemento personal, el elemento real y el elemento formal. Voy a explicar cada una de estos elementos antes de entrar a detallarlos. ¿Qué es el elemento personal? ¿Qué es el elemento real? ¿Y qué es el elemento formal? Pónganme atención. Vamos a explicar el elemento personal. Cuando hablamos del elemento personal de las sociedades, nos referimos a las características de las personas que integran una sociedad, a esas circunstancias que obedecen a la naturaleza del individuo dentro de una sociedad. El elemento personal son los socios. ¿Tomaron nota ahí? Muy sencillo. El elemento personal Sí. son los socios. Los socios. Y ahora lo vemos acá. El elemento personal son los socios. Y ahora vamos a entender qué características tienen los socios. ¿Me están siguiendo? ¿Mailing me está siguiendo? Sí. No tenga pena. Y lo que quiero es que todos estemos listos. Yulisa, ¿usted me está siguiendo? Sí, Lick. Va. Entonces ya sabemos que el elemento personal son los socios. Ahora hablemos un poco de las clases de socios, de los tipos de socios, de los derechos de los socios y de las obligaciones de los socios. Esos son los 3 subtemas que vamos a ver ahora. Si se van fijando, los esquemas nos sirven para concatenar los temas. Tenemos un tema principal que son los elementos de las sociedades. Después nos metimos al tema del elemento personal. Y después dijimos que el elemento personal son los socios. Y ahora estamos en las características de los socios. ¿Verdad? No se me pierden, ¿verdad? Todos los temas están concatenados y vienen originados de este tema principal que se llaman elementos de las sociedades. ¿Verdad? Va. Elementos de las sociedades, elemento personal, los socios. Ahora vamos a este otro subtema. Tipos de socios. Y hay 2 tipos de socios. Los que aportan bienes y los que aportan bienes no tangibles o aportan un producto intelectual o trabajo que se va a llamar aporte industrial. Para que lo entendamos más fácil, hay 2 tipos de socios según el tipo de aporte que hacen. Los que aportan bienes o bien dinero u otra clase de bienes se llaman capitalistas. Socios capitalistas. Son los que aportan el capital. Pero aparte hay otro socio que aporta otro tipo de cosas. Pero este lo vamos a dejar en este momento, lo vamos a cerrar y nos vamos a concentrar en el socio capitalista. Daniela Hernández, ¿me escucha? Sí, Lick. Muy bien, Daniela. Póngame atención. Le voy a hacer una consulta para que usted vaya siguiéndome en el contenido. Como contadora, yo la contrato a usted para que sea la contadora de una sociedad nueva, ¿verdad? Usted va a empezar la contabilidad de la sociedad y usted tiene que registrar en esa cuenta una primera partida, ¿verdad? Esto ya es cuestión de contadores, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Yo no me voy a meter al tema contable porque no es mi tema. Pero usted en su partida va a anotar con cuánto dinero está empezando la sociedad. ¿Es correcto?
¿Sí? Sí. Va. ¿Cómo se llama esa cuenta? ¿Capital? Autoridad. Sí. Entonces, en esa cuenta usted va a registrar cuánto es la primera aportación que recibe la sociedad, ¿verdad? Porque es el dinero con que va a iniciar. Es decir, que la sociedad cuando está empezando no ha vendido nada, no ha comerciado nada, no tiene ningún cliente, no tiene ningún negocio, no tiene nada. Pero necesita dinero para empezar, ¿verdad? Entonces, usted en su primera cuenta de capital va a poner cuánto dinero aportaron los socios. Y digamos que Mayro Pérez, a ver, Mayro, me está poniendo atención, Emilio Linares y Yulisa, junto con Giselle Ortiz, ellos 4 quieren hacer una sociedad. Y le dicen, Daniela, usted va a ser nuestra contadora y nosotros de capital vamos a aportar partes iguales, la cantidad de 100,000 quetzales. ¿Cuánto aportó cada uno? 4, 25,000, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Sí. Entonces ellos tienen que darle a usted el comprobante de haber depositado, no 25,000 quetzales cada uno. Porque ellos pusieron ese dinero. Ellos 4 pusieron ese dinero para poder empezar a funcionar. Y la sociedad entonces empieza a funcionar con 100,000 quetzales. ¿Verdad? ¿Quién puso 25,000? Mayro. Emilio puso 25,000, Yulisa puso 25,000 y Giselle Ortiz puso 25,000. ¿Verdad? Entonces usted ahora tiene 4 socios capitalistas. Tiene 4 socios capitalistas que aportó cada uno 25,000 quetzales. Total del capital, 100,000 quetzales. ¿Me va siguiendo? Sí. Va. Entonces, estos socios, ¿por qué se llaman capitalistas, Daniela? Porque aportaron dinero a la sociedad. Así es. Porque lo que dieron fue dinero. Pero Ujú. estos socios podrían aportar dinero u otra clase de bienes. ¿Verdad? Porque el dinero es un bien, Ujú. es una cosa. Va. Entonces, digamos que los 4 socios aportan 25,000 quetzales. Pero viene Emilio, vamos a poner nuestros 4 socios capitalistas. Emilio, Yulisa, Giselle, Yulisa y Mayro. Y entonces Emilio le da a usted 20, no a usted, sino a la sociedad, 25,000 quetzales en efectivo. Giselle también le da 25,000 a la sociedad en efectivo. Pero Yulisa no tiene los 25,000 quetzales en dinero, pero aporta una camioneta Kia 2002, valuada en 25,000 quetzales. ¿Por qué? Porque van a poner una empresa y con esa camioneta van a ir a distribuir los productos, ¿verdad? Y Mayro aporta mobiliario y equipo que ya tenía él valuado en 25,000 quetzales. Entonces ahí él puso una computadora, impresora, escritorios, teléfonos y un televisor. Si se dan cuenta,
Todos aportaron dinero u otra clase de bienes, pero siguen siendo socios capitalistas. ¿Me captó, Daniela? Sí, Entonces, si se da cuenta, se llaman capitalistas porque aportan dinero o porque aportan otros bienes que son susceptibles de ser representados en dinero o que valen dinero. Quiere decir que la sociedad ya no va a necesitar comprar un carro porque ya el carro lo puso Yulisa. La sociedad ya no va a necesitar comprar equipo porque el equipo y el mobiliario ya lo puso Mayro. ¿Estamos? Y aparte, Emilio y Giselle pusieron 50,000 quetzales que van a servir para comprar los productos. Y con eso ya puede empezar a funcionar la sociedad. Ahora, esta camioneta, Daniela, usted en la contabilidad no la puede registrar como una compra. Porque no, la sociedad no compró la camioneta. Usted la tiene que registrar como una aportación de capital. ¿Y qué tiene que pasar, Daniela, para que la camioneta sea una verdadera aportación de capital? Que Yulisa hace endoso del título de propiedad a la sociedad. Porque en ese momento, y lo dejamos registrado en la escritura, ¿verdad? En ese momento Yulisa le transfiere la propiedad de la camioneta a la sociedad. Y entonces firma el título de propiedad y quien firma recibiendo el título de propiedad, digamos que es Emilio, porque a Emilio lo nombramos representante legal. Entonces veamos en la pantalla cómo se ve un título de propiedad de un vehículo. Y ahora ya todos son electrónicos, pero a ver si nos aparece. A ver si aparecen como eran antes. Estos eran más o menos los certificados de propiedad de vehículo. Vamos a ver si aparece. ¿Ven? ¿Se recuerdan que habían unos títulos así? ¿Se mira en la imagen? Así es lo que así eran antes. Parte de Bueno, aún hay así. área de endoso, título de propiedad, SAT, carro. Vamos a ver si nos aparece. Antes, estos títulos tenían un área de endoso. Vamos a ver si por aquí nos aparece. Bah, creo que no está, pero digamos que a todos tenemos claros que los títulos antes eran así. Ahora son electrónicos, pero siempre aquí está el área de endoso, miren. Vamos a ver si nos aparece. Entonces quiere decir que Yulisa viene y abre el título de propiedad y realiza el endoso. Creo que no aparece ahí, pero bueno. Y realiza el endoso. Y el representante legal que va a ser Emilio recibe el endoso de propiedad. Y entonces ya la camioneta ya no le pertenece a Yulisa, sino que se registra a nombre de los 4 amigos Sociedad Anónima, por ejemplo. Y ellos, la sociedad es la dueña del carro. No es Yulisa más. Entonces usted, Daniela, usted registra en su contabilidad la aportación porque tiene el título endosado. Y con eso sustenta usted que Yulisa aportó la camioneta. No es que Yulisa dice, yo les voy a dar la camioneta, pero se sigue quedando con ella. O la camioneta la usa la sociedad, pero está a nombre de Yulisa. Ahí no hay aportación. Para que haya una real aportación debe ser inscrito. Digamos que Mayro colocó ese equipo inmobiliario. Ahí no hay títulos que endosar, sino que se hace constar en un acta notarial de inventario que esos inmuebles pasan a formar parte de la sociedad por aportación. Y a usted registra eso. Pero digamos que
Giselle, vamos a ver, decide que va a aportar, o digamos, vamos a poner Giselle Ortiz, además de dar los 25,000 quetzales, resulta que tiene un abuelito que es millonario y le regaló una finca. Sería bueno, ¿verdad, Giselle? Entonces usted tiene una finca valuada en 5 millones de quetzales. Y usted aporta la finca. ¿Cuánto tiene de capital la sociedad en este ejemplo, Daniela? Tiene 5,100,000 quetzales. ¿Por qué? Porque Giselle aportó una finca de 5 millones y 25,000 quetzales. Emilio aportó 25,000 quetzales. Yulisa aportó una camioneta de 25,000 quetzales. Y Mayro un equipo de 25,000 quetzales. Entonces, más la finca serían 5,100,000 quetzales de capital. Se da cuenta que entonces los socios pueden aportar dinero u otra clase de bienes. Bienes muebles como el carro, ¿verdad? Es un bien mueble. Porque se puede trasladar de un lugar a otro sin destruirse. O pueden aportar un bien inmueble, como la finca. Ahora vean la diferencia, por favor. Yulisa, para aportar un carro, solamente le hace un endoso del título de propiedad y ya. Y se tramita en la SAT. ¿Qué tendría que hacer Giselle para que la finca esté a nombre de la sociedad? Daniela. ¿Cómo pasa la finca a nombre de, deja de ser de Giselle y pasa a nombre de la sociedad? Yo le respondo. Por medio de una escritura de aportación. Vayan tomando nota. Los inmuebles se hacen constar en la escritura de constitución y se deja constancia de la aportación del bien inmueble. Pero posterior a esa constitución se debe de inscribir en el registro de la propiedad. Inscripción en el registro de la propiedad. Porque no solo puede decir Giselle, yo voy a poner la finca para que sembremos ahí cardamomo. Y Yulisa dice, yo voy a poner la camioneta donde vamos a ir a ver las plantaciones de cardamomo. Y Mayro dice, voy a poner la computadora donde vamos a llevar las cuentas del cardamomo. Y Emilio dice, yo voy a poner el dinero con el que vamos a viajar a ver el cardamomo. ¿Me entienden? La finca, para verdaderamente estar aportada, debe de inscribirse en el registro de la propiedad a nombre de la sociedad. Tomen nota, por favor. ¿Me va siguiendo en el ejemplo, Daniela? Sí. ¿Alguna duda al momento? No. Lick, una pregunta. Dígame, ¿quién me está hablando? Luis Ávila. Hola Luis, perdón, es que está en la otra pantalla. Ahora sí ya lo vi. Cuéntame. Lick, si la propiedad no se hace lo que usted está diciendo, a la hora de repartir las utilidades al que aportó la finca, no le quedaría nada, ¿cierto? Le quedaría 25, sobre 25,000 quetzales nada más. No le quedaría sobre los 25,000 ni sobre la... Le quedaría sobre lo que efectivamente aportó. Ah, ya, solo lo que pudo justificar que aportó. Que aportó, porque por ejemplo Giselle podría decir, yo pongo la finca, pero nunca la inscribió a nombre de la sociedad, realmente no la aportó. Se podría decir que solo la prestó. Sí, digamos, ella dice que la aportó, pero para que la aporte verdaderamente se debe de inscribir en el registro de la propiedad. Porque el día de mañana, póngase Luis, que la sociedad necesita hipotecar la finca para obtener un préstamo para operar.
¿Cómo le va a hacer si la finca no le pertenece a la sociedad? No se podría hacer. No se podría, porque no es de la sociedad. Es de Giselle todavía. Entonces usted no puede recristar en su cuenta capital 5.100.000 hasta que la finca de 5 millones no esté verdaderamente inscrita. Mientras no esté inscrita, no puede. Y eso es bien fácil porque cuando se aportan bienes ahora en el registro mercantil, no le inscriben la sociedad hasta que usted no tenga inscrito el bien inmueble en el registro de la propiedad. Antes usted podía hacer la constitución y después podía inscribir en el registro de la propiedad del bien inmueble. Ahora ya no. Ahora usted tiene que forzosamente inscribir en el registro de la propiedad del inmueble para que sea válida la aportación. Licenciado, tengo una pregunta. Sí, dígame. Por ejemplo, si se inscribe y se hace todo como debe de ser, a la hora de repartir las utilidades, digamos, la empresa ya se eliminó, se reparten las utilidades, entonces la finca también se reparte dentro de los otros 3 socios, o sea, la que lo aportó y los otros 3. ¿Ah? Efectivamente, los bienes de la sociedad se reparten, pero en este caso no se repartirían a nombre de los demás socios. Y ahora le voy a explicar por qué. Porque cada uno de estos va a tener una participación accionaria según los bienes que haya aportado. Digamos que divida esto en acciones, 5.100.000, y colóquenlo en acciones de 10.000 quetzales. De 5.000 quetzales para que sea correcto el ejercicio. Dividen los 5.100.000 en acciones de 5.000 quetzales. ¿Cuántas acciones les quedan? Perdón, es que no lo escuché, está como entrecortado. 5 millones en cuánto? 5.100.000. Ajá. 5.100.000. Divídalo entre 5.000 quetzales. Le dan 1.000 acciones. 1020. Sí. Entonces, como son acciones de 5.000 quetzales, Emilio, ¿cuántas acciones tiene? 5 acciones. Yulisa, ¿cuántas acciones tiene? 5 acciones. Mayro, ¿cuántas acciones tiene? 5 acciones. Y la gran aportadora, ¿cuántas acciones tiene? Réstenle a 5.100.000. Réstenle 75.000. Les da 5.025.000, ¿verdad? A estos 5.025.000, divídanlo dentro de 5.000 que va de cada acción. Giselle tiene 1.005 acciones. Entonces, a la hora de disolver la sociedad, si los bienes de la sociedad únicamente es la camioneta, el equipo y la finca, ¿quién se lleva la mayor parte de la finca?